Abrimos la entrevista que anunciamos hace instantes con Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Fernanda, bienvenida, buen día. Muchas gracias, buen día. Fuera de aire hablábamos de lo vasta que es la agenda de un ministerio, sí, que ya en su nombre define 3 áreas distintas, pero podríamos, haciendo precisiones mayores, sumar términos, telecomunicaciones, por ejemplo. Hay una cantidad de áreas que pasan por este ministerio al que conocemos como de industria, pero que es mucho más que eso. Y hablando de energía y del vínculo con ANCAP, quiero empezar la entrevista pidiéndote la opinión, o por lo menos una primera mirada acerca de algo que está surgiendo ahora en la agenda informativa. Distintos medios informan, entre ellos El Observador, lo cito porque estoy leyendo la nota de allí, que se produjo hace horas, una ocupación sorpresiva del sindicato de ANCAP en la refinería de La Teja, y que en líneas generales, digamos, o resumiendo, la movilización está vinculada al reclamo por la incorporación de más personal y el fin de tercerizaciones, que son 2 puntos clave en la demanda vinculada a resolver lo que definen las y los trabajadores sindicalizados como problemas operativos y garantizar una producción eficiente. Sé que ya estabas al tanto porque fuera de micrófono lo conversamos. ¿Qué opinión tenés de esto que está ocurriendo y de las eventuales rutas o caminos de entendimiento o búsqueda de salida? Bueno, lo primero es comunicar o contar que institucionalmente se está en un ámbito, en una mesa de trabajo desde abril, ¿no? Desde que asumieron también las autoridades de ANCAP, el nuevo directorio de ANCAP oficialista, y tuvieron una reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo este martes y tienen otras el martes que viene. Desde ese lugar, un poco, bueno, las medidas un poco sorprenden en esto de que hay un ámbito de trabajo que tiene que ver con generar el lugar para poder discutir de estos temas, sobre todo considerando la realidad que se encuentra ANCAP, y que lo hablamos con el sindicato. Tanto tengo conocimiento que el directorio lo ha hablado y también yo en lo personal con ellos. He tenido varias reuniones y las seguiremos teniendo porque me parece que son los caminos que tenemos que recorrer. No podemos escapar lo que fue la tónica de lo que también se trabajó a nivel de presidencia, que es haber encontrado un ANCAP con un número negativo en su balance que no tenía desde hace más de 10 años, ¿no? Los 118 millones que encontramos de negativo, creo que de alguna manera son un hecho objetivo que tiene que estar arriba de la mesa al momento de negociar, de conversar con ellos, de decir cuál es la realidad que se puede alcanzar. Estamos elaborando el presupuesto, ANCAP está elaborando su propio presupuesto como empresa pública. OPP le ha dicho que sí a muchas de los planteamientos que se tienen, y de hecho desde el inicio, no por un conflicto, sino desde el inicio, desde abril, había líneas de acuerdo con el sindicato en lo que es programar ingresos, en lo que tiene que ver con tercerizaciones, en lo que tiene que ver con reconocer los salarios más sumergidos de ANCAP. Entonces, en esta realidad y a pesar de las medidas, creo que hay que cumplir con el proceso institucional y el martes veremos a ver qué ocurre, si de alguna forma se puede llegar a algún tipo de acuerdo. 2 preguntas concretas, Fernanda, para que, digamos, no se nos vaya la entrevista en este asunto porque hay una cantidad de temas en la enumeración previa, por lo menos. Recién dijiste que va a haber ingresos a la plantilla de ANCAP, interpreto, y también que hay por lo menos algún acuerdo con respecto a cambios eventualmente en lo que cuestionan las y los trabajadores son tercerizaciones. Puntualmente con respecto a esos dos temas, ¿cuántos ingresos desde la administración se entiende que debería haber en ANCAP para superar esta situación que el sindicato define como de falta de personal? Bueno, en cuanto a los cuántos, creo que no me corresponde establecerlo yo en este momento, por más que manejamos números. Es parte de la discusión eso. Exactamente. Es parte de la discusión, y porque el tema tiene que ver con cuántos y en qué momento. Hacer un cronograma de ingreso que sea estratégico, que sea planificado en diferentes áreas de ANCAP, y obviamente considerando el Portland.
¿no? Entonces creo que me parece que es un resorte que en este momento está teniendo el sindicato con el directorio. ¿Qué quiere decir considerando el Portland? ¿Que también habrá ingresos en ese sector? Exactamente. Es decir, hay una mesa de trabajo específicamente considerando temas del Portland que tiene 24 millones de pérdida en particular como negocio dentro de ANCAP. Por lo tanto, parte de ese diseño tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras que están ahí. ¿Tercerizar no es una opción? ¿En Portland? Sí. ¿En qué sentido me lo planteas? Bueno, porque ¿en cuanto a trabajadores? En el gobierno anterior, la gestión del Portland, pasarla a privados, estuvo presente no. Y fue algo en que este no momento, prosperó y no se concretó. En este momento no. No, en este momento lo que está trabajándose desde abril tiene que ver con escenarios posibles para ayudar a que el Portland realmente tenga una productividad diferente yo te diría que paremos lo que podamos los perjuicios económicos que se están teniendo. Creo que es eso. Lo que tenemos que hacer es reencauzar el Portland, que se había dejado en menos 2 millones de dólares en el 2019 y ahora tenemos menos 24 millones de dólares. ¿Se requieren inversiones para que eso sea posible? Sí, yo creo que sí. Y por eso hay que ver, tiene que ser muy estratégico, muy quirúrgico en el sentido de realmente meterse en el tema y decir, bueno, tenemos 2 plantas que además están en el interior del país, que además tienen consecuencias en el interior del país, Paysandú y La Valleja, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. Y tiene que ser también trabajado, por supuesto, compartiendo la información con el sindicato y que ellos también vean cuáles son los números y los escenarios posibles. Entonces, estando en este momento, es que te digo que me sorprende un poco las medidas, pero creo que hay que transitar ese camino que desde el inicio nos trazamos. El último tema que nos quedó pendiente, partiendo de estas reivindicaciones del sindicato de ANCAP, el de las tercerizaciones. ¿En qué podría llegar a haber acuerdo con el sindicato? Bueno, yo creo que hay partes del servicio que están tercerizados, que hay que cuidar los números y realmente comparar si no termina siendo más caro la tercerización. ¿Qué parte del servicio? Hay varios. También tienen que ver con parte de la negociación con el sindicato. Piensen desde temas de servicio, comunes y corrientes, ¿no? Contratos específicamente de servicio para la empresa, hasta servicios contratados, como, ¿qué te diría? Estamos mirando hasta los seguros. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, lo que digo es que hay una amalgama de situaciones que hay que ver cuál es el costo y cuál puede ser la reducción mayor para justamente, que además va en la línea no solo de la tercerización en sí como un concepto, sino también en los números en el tema de manejar una mayor un mejor resultado a nivel de ANCAP al finalizar el año, ¿no? Pasando a otros asuntos, como los asuntos vinculados a la industria en general. Hablamos recién de una movilización, de una medida tomada por el sindicato de ANCAP. Bueno, ayer fue día de movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales en un contexto de distintas complejidades en el rubro industrial y esto ocurrió poco después de que el Ministerio presentara, pasó a fines de julio, el Consejo de Industria y los Núcleos Productivos. ¿En qué consiste, qué importancia tiene para esta gestión, para este gobierno, eso que se presentó a fines de julio? Bueno, es un poco retomar ámbitos de trabajo, te diría, de intercambio con diferentes actores de la cadena productiva nacional. Y cuando digo productiva, nosotros, el Consejo de Industria como una gobernanza un poco de autoridades, que tenga una representación tanto del PIT-CNT como de las cámaras, por supuesto el Ministerio de Industria, la UDELAR, parte del conocimiento, ¿no? Es decir, UTEC, ANEP, UTU, con carreras que estamos pensando que sean más eficientes, sobre todo también en el interior del país, y que haya una conexión entre lo que el sector productivo necesita y lo que el sector de la academia y de la educación tiene que brindar como una posibilidad de estudio. Y bueno, y le pusimos núcleos productivos justamente porque estamos retomando estas conversaciones, estos intercambios con áreas que sectorialmente se conocen. Algunas que están en situación crítica, como es el caso de los lácteos, de lo cárnico, pero otras que también tienen mucho peso en Uruguay, mucha importancia industrial y productiva, como Forestal Madera, como metalúrgica.
que también cerraron empresas como Yazaki también al principio del año, antes de que asumiéramos. Entonces, hay toda una discusión en una parte del núcleo duro de la industria de Uruguay que tenemos que poder retomar, porque si bien la clasificación existe desde hace mucho tiempo, la realidad de este momento es la que tenemos que recoger con los actores, y hay algunos que son transversales, como es el caso de nanotecnología, biotecnología. Entonces creo que ahí tenemos como, la idea nuestra es, en principio hay un documento que se armó por parte del Ministerio de Industria en 3 áreas estratégicas del Ministerio, como mencionabas al principio, que son industria, energía y telecomunicaciones, y nuestra tarea en este momento es colectivizar esos documentos en diferentes ámbitos y que se tengan como disparadores para realmente generar políticas nacionales a nivel de esas 3 áreas. Hablaste recién de situaciones críticas complejas en la industria cárnica, se habla mucho de los seguros de paro en los frigoríficos, hay también toda una lógica de fuerte presencia de grupos extranjeros. En el medio estuvo la discusión vinculada a la exportación o no del ganado en pie. Hablaste de la situación crítica del sector lácteo con problemas recientes que han estado muy presentes en la agenda informativa, en empresas como Lactalis, Coleme, Calcar, Claldi. Ahora está la discusión del anuncio de cierre de una planta de Conaprole en Rivera, y también mencionaste a la industria autopartista. Yazaki es un ejemplo cercano de una industria que se fue del país. En estos rubros, ¿puede ser una perspectiva de salida o cómo puede incidir a futuro el acuerdo aparentemente en curso entre Mercosur y la Unión Europea? ¿Genera oportunidades? ¿También genera riesgos? Yo creo que genera oportunidades. Yo creo que lo veo con buenos ojos. Me parece que sobre todo incluso para las MIPYMES en Uruguay, creo que puede haber ahí una oportunidad de trabajo en una zona que hasta el momento era bastante impensado que ocurriera, y que de alguna manera abre determinados caminos de trabajo, no solo interempresa al nivel que sea, sino también a nivel país. Ayer estuvimos con el embajador de España en la oficina, con el cual tuvimos ya varias charlas, y también coincidimos cuando vino el presidente de España y se reunió con las autoridades de Uruguay, y creo que con España, por ejemplo, es uno de los países con los que tenemos bastantes vías de trabajo en temas de industria, en temas de pesca, en temas de puerto, de logística, en temas de energía. Están trabajando con instrumentos que tienen que ver también con hidrógeno. Entonces creo que lo importante es que Uruguay, yo siempre digo que Uruguay tiene oportunidades y tiene ventajas y desventajas con el tamaño que tiene. El ser tan chicos nos da un mercado que nos complica en las cadenas de valor, nos complica justamente en lo que podemos desarrollar, y eso hace que tengamos que estar cada vez más atentos a todos los nichos de mercado que podamos trabajar para poder justamente ampliar nuestro horizonte y ampliar nuestro mercado interno. Nosotros no podemos pensar en que Uruguay con el mercado que tiene nacional va a poder lograr el crecimiento que queremos tener y el desarrollo que queremos tener. Entonces es obvio lo que estoy diciendo, pero en realidad está bueno poder conversarlo, porque esto genera una multiplicidad de acciones a nivel del gabinete en general. Esto tiene que ver con las acciones que pueda llevar adelante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, Cancillería, Uruguay 21, Presidencia de la República, las embajadas en nuestros países. Es decir, creo que hay un trabajo que lo bueno es que hay un trabajo muy articulado y hay una visión de hacia dónde tenemos que ir que es unánime en el gabinete. Ahora, y eso creo que está bueno. Digamos, esa apertura, ¿no?, que interpreto es necesaria en un contexto de mercado interno tan chico. Lo que planteabas recién, asociada al muy factible acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, en algunos sectores genera temores. Sobre todo, por ejemplo, en uno de los casos que podríamos mencionar es lo que ocurre con el sector lácteo, cuando se teme por la llegada de productos europeos al mercado brasileño, que es uno de los que más le compra a Uruguay, y allí hay mucho valor agregado, ¿no? Es un sector de la industria uruguaya importante. ¿Cómo se va a defender Uruguay ante esa posibilidad? Bueno, nos mismos nos preguntaban la Asociación de Laboratorios respecto de Suiza, que también tiene, a nivel de medicamentos, tiene patentes importantes a nivel mundial. Yo lo que creo es que
Nos ha pasado que en otras tareas que he tenido anteriormente he formado parte de equipos de trabajo que justamente trabajaban la bilateralidad o la multilateralidad en ciertos temas. Yo creo que Uruguay tiene que tener muy claro lo que estratégicamente tiene que defender cuando llegue el momento de discutir las redacciones. Y tiene que tener este diagnóstico que estamos teniendo en este momento y que arrancamos ya desde antes de la toma de posesión en marzo, que tiene que ver con las posturas de cada grupo nacional que nos pidió reuniones y que nos plantean, como decís tú, cuáles son los riesgos que ellos ven y cuáles son las preocupaciones. El gabinete y el gobierno tienen que tenerlo claro al momento de poder negociar. Eso no significa que nos adelantemos a decir que no antes de negociar. Estamos en pasos distintos. Yo lo que digo es, por un lado, hay que tener todo el diagnóstico, la conversación real y honesta con todos los actores. Ese diagnóstico hay que tenerlo y con ese diagnóstico hay que ir a negociar. Decir que no de antemano me parece que es perder una oportunidad. ¿En qué sectores entendés que Uruguay tiene efectivamente oportunidades, que puede crecer, que puede colocar más producción en ese escenario de posible acuerdo con la Unión Europea? Bueno, yo creo que lo hablábamos con el ministro Frati. Creo que hay todo un tema de cadenas de valor en alimentos, en la parte de agro, en la parte de tecnología, en ciencia, en tecnología en general. Hay que ver cómo se abren los capítulos. Eso lo estamos trabajando con Cancillería y cuál va a ser el contenido de ese acuerdo, ¿no? Es decir, y nosotros también tenemos que aportarle a ellos, porque esa es la otra parte. ¿Qué puede dar Uruguay a eso también, no? Y acá nosotros tenemos conocimiento, tenemos realidades importantes que tienen que ver con energía, con todo lo que hemos generado a nivel energético, agregados de valor en conocimiento en muchas cuestiones, como es el tema de TICs, o de otro tipo de industria. Entonces yo lo que digo es que no nos adelantemos a no saber cuáles son los capítulos a trabajar y cómo vamos a negociar cada uno de esos capítulos. Y no solo hay que pensar en qué podemos perder, y obviamente va a haber que negociarlo, sino también en qué podemos aportar en ese acuerdo. Estamos hablando de industria, como decíamos al comienzo, en un contexto complejo. Ayer se movilizó la Unión de Sindicatos Industriales, que pide una mesa de diálogo, que recordó que entre diciembre y mayo, o mejor dicho, sí, digo bien, entre diciembre del año pasado y mayo de este año, se perdieron cerca de 3.000 puestos de trabajo en el sector. Eso dijo Danilo Dárdano, que es el presidente de esta unión sindical de la que hablé, y que hay una acumulación importante, también dijo, de envíos al seguro de paro en un contexto ya en la mirada más amplia hacia atrás, de pérdida de unos 300.000 puestos en el sector desde fines de los años 80, en casi 40 años hasta ahora. Has hablado al momento de diagnosticar la situación de la industria de que te resulta insatisfactorio lo que hizo el gobierno anterior. Sobre todo has cuestionado las hojas de ruta del gobierno anterior. ¿Qué quiere decir eso? Sí, yo cuando hablaba de las hojas de ruta me refería específicamente a la hoja de ruta de hidrógeno. Estaba más que nada con el tema de lo que tiene que ver con energía, que fue lo que comunicaron a nivel de la opinión pública, es decir, lo que fue, digamos, de alguna forma la bandera en el quinquenio de lo que tenía que ver con energía. Más allá de eso, me parece que conceptualmente siempre hago hincapié, esto también es una opinión personal y siempre hago la aclaración, se puede compartir o no, pero me parece interesante poder discutirlo y ponerlo en agenda, y es que cuando Uruguay logró cambios revolucionarios, y entiendo que fue así en la matriz eléctrica y en la matriz de telecomunicaciones, tuvo que ver con políticas nacionales de los más grandes consensos que se pensaban a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que cuando hablamos conceptualmente de hojas de ruta, tiene que ver con planes que se hace el TIP, ¿no? Se hace el TIC al lado, pero que de alguna manera entiendo que le falta completitud para poder ser una política nacional. Yo lo vengo desde ese lugar porque la política nacional además requiere de un ejercicio de planificación previa, requiere de datos, de este intercambio que estamos queriendo tener, por ejemplo, con los núcleos productivos a nivel de industria, que yo creo que no se dieron en la hoja de ruta de hidrógeno. En una reciente entrevista con El Observador también dijiste que las últimas medidas que de alguna manera intentaron empezar a trabajar más a mediano y largo plazo en algunos sectores de la industria, todo esto es textual, fueron sobre todo en el gobierno de José Mujica. Después de ese gobierno vino otro gobierno del Frente Amplio,
del expresidente Tabaré Vázquez, durante el cual la ministra de Industria, Energía y Minería fue Carolina Cose, y un periodo también de Guillermo Monchecchi ya sobre el final. ¿Hay una autocrítica ahí? ¿Al Frente Amplio le faltó en el periodo 2015-2020 hacer más por la planificación en estas áreas, sobre todo en la industria? Yo creo que creo que el gobierno de Pepe fue un gobierno muy fermental en muchas cuestiones que generaron después las revoluciones. Lo dije desde ese lugar también y está bueno poder aclararlo. ¿En qué sentido? Si nosotros nos ponemos a ver medidas que tienen que ver, por ejemplo, con tipos de industria que hoy están en situación crítica, una de las últimas decisiones son en ese periodo, el sector lácteo, por ejemplo. Y después... No digo que, es decir, como ya se había tomado esa decisión inicial, después tenés un periodo de rodaje de esas decisiones. No quiere decir que no se haya hecho nada después en el segundo del presidente Tabaré Vázquez, que además me tocó ser parte del equipo porque yo era directora general del Ministerio de Industria, es decir, también estaba en el ministerio. Lo que digo es que fue una época muy fermental de decisiones donde a nivel político se dio un espaldarazo a inversiones públicas y a decisiones públicas que permitieron realidades que hoy tenemos, como por ejemplo el cambio de la matriz, como por ejemplo el cambio de telecomunicaciones. En ese momento, tanto Antel como UTE creo que dispararon muchas inversiones que hoy son base y siguen siendo base de la política nacional y que nos han permitido cambiar el Producto Bruto Interno. Nosotros en energía pasamos de ser importadores de energía por definición, o dependíamos del agua, sobre todo de Salto Grande, o comprábamos combustible a precio caro, con la volatilidad que eso tiene. O teníamos problema de no tener energía disponible para la gente. Y pasamos a ser exportadores de energía, no solo los países vecinos, sino que ahora nos estamos trazando también otras rutas de trabajo que tengan que ver con cómo conectamos la región, qué otras realidades podemos tener. Se hizo infraestructura como la conversora de Melo. Entonces, lo que digo es que hay que, además del concepto, hay que darle los ejemplos de por qué entiendo que fue muy fermental ese momento. También es verdad, ayer lo mirábamos en el Ministerio, en el equipo de trabajo, que las coyunturas de cada periodo tienen su realidad. Ayer, por ejemplo, hay un informe, no quiero decir la fuente ahora porque no la recuerdo, pero estamos en este momento en un periodo de tanta conflictividad o más como en el 2015, por ejemplo. Eso también marca conflictividad a nivel laboral, sindical, ¿no? Que no digo ni que esté bien ni que esté mal, también es un dato objetivo, y cómo se gestiona en esta coyuntura también va a ser una realidad específica. Hablando de conflictividad y siguiendo con el repaso de sectores industriales, antes de volver a energía, pasan los días y no se resuelve la situación en la pesca, ¿no? Que incluso en un momento, producto del problema que se da con el SUDMA, el sindicato vinculado a las tripulaciones, y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, también generó dificultades en las plantas de procesamiento de pescado, incluso con trabajadores y trabajadoras de un lado y del otro que quedaron en posición contrapuesta, porque la paralización de una actividad, ¿no?, de la actividad pesquera netamente, afecta luego a las plantas de procesamiento. ¿Hay perspectiva de salida? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Industria a propósito de ese tema? Bueno, nosotros nos unimos al grupo de trabajo, digamos, del gabinete, que ya venía trabajando hacía como 45 días, te diría, hace como 2-3 semanas, porque se instaló un ámbito en Presidencia de la República a los efectos de ver cómo mancomunábamos a las dos partes, y también tenía presencia de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria. En estas 3 semanas que en lo personal participé, se hicieron diferentes propuestas, tanto de una parte como la otra. Es decir, no es que solo se propuso un lado o solo se propuso del otro. Lo cierto es que mientras esta negociación ocurrió, la zafra se iba terminando. Eso también es una realidad. Entonces, hoy tenemos como una situación bastante complicada, porque la zafra está a punto de terminarse, y lo cierto es que no han llegado a un acuerdo. Y yo te diría que por más que hay como bastantes ítems de intercambio que tenían que ver con el descanso arriba de las naves, temas también que han planteado de otro tipo, de lo que es el régimen laboral arriba de las naves, hay uno de los puntos que creo que fue el medular y el que de alguna manera trancó un poco más la negociación, que tiene que ver con quién hace la guardia del capitán. Y por ese punto hemos estado discutiendo 3 semanas.
Entonces, ahí hay un tema también que después toca capacitaciones, quién está capacitado o no para esa tarea. Entró Prefectura y el Ministerio de Defensa en eso también. Y bueno, lo cierto es que está complicado el panorama, se han intercambiado, ya te diría, muchas posibilidades y las partes no llegan a un acuerdo, que también tiene que ver con un antecedente de un conflicto el año pasado. Estuvieron también frenados como por 8 meses, por 7 meses, habían llegado a un convenio laboral, ambas partes, y después de un tiempo de estar vigente ese convenio laboral, otra vez los trabajadores estuvieron en conflicto. Entonces, la Cámara de Industrias Pesqueras entiende que el sindicato, con su postura, va en contra de lo que establece el convenio. ¿Cómo lo ves a ese punto? Sí, yo creo que más allá de lo jurídico y de las posturas, lo que se intentó de parte de la administración era esto de acercar las partes y estar inmersos en la discusión, entendiéndola desde adentro, y ayudando a que, si podía haber alguna decisión desde el punto de vista gubernamental para que esto se destrabe, contaran con el Estado en este sentido, con la administración, con el gobierno. Y bueno, a mí me parece que, bueno, yo en eso me parece que hay posturas, había mucha intransigencia, por lo pronto cuando llegué yo estaba complicado, que creo que tiene que ver con ese antecedente que se trae. Y también es verdad... ¿Y ahora está mejor el clima? En cuanto al clima y al relacionamiento, yo te diría que sí, que siento que es así, y que estuvimos y hay un documento que estuvo muy cerca de poder alcanzar un acuerdo. El tema son los momentos también. ¿Y qué faltó para eso? Lo que pasa es que los momentos, imagínate, tenemos más de 60 días de negociación. Entonces, los momentos en los cuales ahora el sindicato te dice, bueno, capaz que puedo ir por acá, la gente de las cámaras te dice, bueno, pero yo ya ahora no tengo dónde ir a pescar. Ahí el problema es que la zafra se termina. Me quedan 15 días. Y además, una de las posibilidades, una de las preocupaciones que plantea es que si llegamos a un acuerdo nuevamente, si se llega a un acuerdo, realmente ese acuerdo tenga una paz, una estabilidad laboral que les permita no perder la próxima zafra. Fernanda, antes de cambiar de tema, pero con respecto a este asunto, más allá de cómo se sale de este conflicto con una zafra que ya está en su tramo final, es decir, hay cosas que no se pueden revertir. El país necesita nueva normativa en materia de pesca. El Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Poder Ejecutivo están pensando en algo a futuro para potenciar un sector de actividad que hay muchas voces que dicen tiene un enorme potencial, que hoy está o estaría siendo subutilizado. Sí, lo primero a decirte es que, y también para comentar con la audiencia, es que el sector como tal también tiene mucha normativa internacional que lo rige, por lo cual es importante considerar y comentar que no es cualquier sector, por varios motivos. ¿Hay poco margen de maniobra por eso? Bueno, hay algún margen, hay alguna parte que por ser navegable y por tener un régimen jurídico que es internacional, no es posible resolverlo desde el lugar del gobierno de Uruguay sin mover otras cuestiones, por ejemplo, habría que verlo. Pero las cámaras, en particular y en lo personal, por el ministerio que me toca estar, nos plantearon desde el inicio un plan de trabajo que vamos a seguir transitándolo igual, independientemente de lo que ocurra en este caso. Y, por ejemplo, este conflicto en particular también requería tomar decisiones que tenían que ver con prefectura, por ejemplo. Y son reglamentaciones internas. Entonces, lo que digo es, sobre la mesa está todo lo que tengamos que trabajar para poder ayudar a que no haya una situación como la que se dio en este momento. Para pasar a otro asunto, recién mencionaste más de una vez los que entendés son cambios positivos que hubo en la cuestión energética durante la presidencia del expresidente José Mujica. Los definiste como cambios revolucionarios que hicieron que Uruguay dejara de importar energía a los niveles de otro tiempo. Eso visto desde la gestión, ahora visto desde las tarifas, ¿no? Yo repasaba el último informe de la consultora SEG Ingeniería y en el capítulo precios de la energía en la región, Uruguay figura a nivel de energía eléctrica, porque fundamentalmente estábamos hablando de eso,
con la tarifa residencial más cara en la comparación con otros 4 países de la región, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, y con la segunda tarifa industrial más cara en ese rubro, solo superado por Chile. ¿Cómo se explica que ese proceso no haya desencadenado mejores condiciones en los precios y en las tarifas, particularmente a nivel residencial, o sea, la que paga la mayoría de la gente? Sí, bueno, este es un tema que lo discutí mucho los 5 años anteriores cuando me tocó ser directora de la oposición en la UTE. Lo primero a decirte es que siempre soy como muy celosa de resguardar qué se compara con qué. Es decir, comparar las tarifas de Uruguay con la región en una realidad que es única en Uruguay por varias cosas. Primero, por la conformación de UTE como empresa pública, que tiene toda la cadena de valor en la propia empresa, es decir, genera, transmite, distribuye y comercializa. No existe otra situación en la región que sea igual. Argentina no es comparable, ni siquiera el conurbano bonaerense es comparable, incluso por los recursos energéticos que tiene. Porque tiene gas, porque tiene otras cuestiones. Es decir, que siempre ha habido una discusión en estos temas de qué comparamos con qué para decir si es más cara o no. Eso es un tema conceptual y un poco de metodología. Lo otro es que una de las cosas que nos pasó es la comparación de periodos también en esto, y tiene que ver con que en el último periodo, por ejemplo, del Frente Amplio del presidente Tabaré Vázquez, se instaló el último parque eólico. Y lo que se estaba proyectando por parte del Frente Amplio era que una vez que se terminaran las inversiones en establecer fuentes de generación renovables, tenía que verse cómo funcionaba eso, y realmente, como decís tú, era el momento también de ver, bueno, cuando eso nos generara menores costos de abastecer la demanda, que fue lo que ocurrió, porque íbamos a pagar menos combustible, ver cómo distribuíamos esa nueva ganancia con la ciudadanía. Y ahí hay 2 discusiones que yo nunca le quité el cuerpo, en ningún lugar del país que me ha tocado estar, y es, bueno, ¿qué puede hacer cualquier gobierno de los que está? También le pasó a la calle Pou, que tampoco lo hizo. Es, bueno, yo tengo la empresa pública o lo devuelve a las tarifas y las baja en las decisiones que toma, o también lo da a rentas generales y lo da al gobierno para otras políticas públicas. Eso ocurrió de la misma manera tanto en los gobiernos del Frente Amplio como en el gobierno de la calle Pou. ¿Esa disyuntiva decís? No, esa decisión de distribución. UTE no dejó de dar dinero a rentas generales. No dejó de dar dinero a rentas generales. Porque la discusión sería, bueno, todo lo que genere ganancia en base a esa inversión se va a tarifa. Y le rebajo con eso la tarifa. Bueno, eso no ocurrió. Las viejas discusiones que teníamos a nivel político, sobre todo político partidario, de hace encaja con las empresas públicas, eso no se modificó en el quinquenio anterior. Entonces, una vez que no se modificó esa parte conceptual donde seguiste dando rentas generales, ¿cómo tomaste la decisión adentro de la UTE? Y lo que nos pasó es que en el 2021, que fue un año y donde empezaste a ver realmente que bajó el costo de abastecimiento de la demanda, y en esto hay un consenso a nivel nacional, tanto de la Universidad Católica, como de la UDELAR, como de la UTE y de algunos informes más, que realmente bajó muchísimo el costo de abastecimiento, aún, es decir, a la tercera parte de lo que se pagaba por tener renovables. Bueno, ahí la UTE la decisión que tiene es o hace descuentos comerciales o piensa sus tarifas pensando en qué grupo de la ciudadanía va esa tarifa. Y ahí pasó que perdimos la tarifa de consumo básico, se eliminó, que era la tarifa más barata para la gente. Pasó que continuó, si bien se ahondó en algún criterio, la tarifa de doble horario y triple horario para que hubiera más posibilidades de elección en cada casa de las personas. Pero lo cierto es que esas discusiones están en la tapa del libro y siguen estando en este momento también. ¿Y este gobierno qué va a hacer? Bueno, nosotros estamos pidiendo y estamos trabajando con la UTE el tema de que vuelva a la tarifa básica. Es uno de los compromisos del presidente Orsi y estamos trabajándolo porque en el quinquenio pasado lo perdieron más de 200.000 familias. Y ahora hay que ver qué impacto tiene volver a esa tarifa básica con las condiciones que se tenían. ¿Y qué reducción podría significarle a una familia volver a ese sistema? Bueno, imagínate que las familias que la pagaban, que además tenemos un informe que era que más del 70% de esa tarifa básica estaba distribuida en el interior del país y beneficiaba a jubilados, pensionistas y a parejas jóvenes. Es un comparativo
algo así como, más o menos, téngame piedad con eso porque no lo tengo actualizado. Si vos en una tarifa residencial común tenés un consumo promedio de 2.000 pesos, la básica eran 700 pesos, 600 pesos. Entonces, lo que estamos viendo es cómo aplicamos la tarifa básica nuevamente con el impacto que ahora genere UTE, que no es lo mismo que volver atrás en aquel momento, porque tenemos 4 o 5 años de haberlo perdido, y realmente volverla a aplicar a la ciudadanía para que les implique este tipo de reducción. ¿Cómo es eso de con el impacto que ahora genera UTE? Para y porque mejor. Fíjate que UTE en eso ahora tiene una recaudación que generó, que fue lo que le sacó a esa familia, está pagando más y lo está recaudando UTE. Entonces, UTE tiene que generar un cronograma de ver cuál es el impacto que va a perder en facturación para volver a poner esa tarifa para la gente. De tus palabras, leyendo entre líneas, interpreto que puede no terminar siendo la reducción de precio ideal, que puede ser una reducción de tarifa algo menor. No, yo lo que creo que hay que trabajar sobre una tarifa que tenga casi las mismas condiciones que tenía un tope de consumo al mes, con esta tarifa muy barata, y capaz que lo tenemos que hacer por grupos de ciudadanía para ir aproximándonos cada vez más y poder cumplir con el compromiso. ¿Lo has discutido, conversado con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, teniendo en cuenta que es un asunto recaudatorio importante? Esta parte no, pero también es verdad que tenemos una lista de por lo menos 5 temas de una reunión que vamos a tener próximamente, porque hay muchos de los temas que trabajamos que mancomunadamente requieren el acuerdo de Economía y Finanzas e Industria. Hablando de energía y de tarifas, cuando a fines de junio se anunció una rebaja de 100 pesos en la carga de la garrafa de 13 kilos de Supergas, esto desencadenó una serie de discusiones. Los 100 pesos se aplican tanto a quienes pagan el precio de la garrafa sin ningún subsidio, como a población beneficiaria del Ministerio de Desarrollo Social, que si no me equivoco paga la mitad, también recibe esos 100 pesos. No, es menos. Es menos, ¿cómo es ahí? Es prorrateado, digamos. Ahí se le aplica el porcentaje que tiene. Bien. No es lo mismo. La discusión con respecto al subsidio, a eso voy puntualmente, hizo que algunas personas dijeran que hubiera sido mejor concentrar esa, si se quiere, renuncia fiscal o de recaudación solo en la población beneficiaria del MIDES para generar una rebaja mayor. ¿Por qué se tomó la decisión política de también aplicar una reducción en el costo a quienes compran la garrafa sin ser personas beneficiarias de ningún programa social? Bueno, yo sabes que creo que ese argumento es bastante pobre. Ese argumento me parece que no tiene ningún respaldo atrás de a qué cantidad de población llegás y por qué resolvés que eso es así o no. Me parece que es una opinión. Ayer me hicieron una pregunta también en otro medio de lo mismo, y me parece que es una opinión que no tiene atrás los datos para poder tomar la decisión. Es una opinión. Cuando uno ve la decisión de a quién llega en la mayoría de la población y por qué tomamos la decisión de que a la clase media trabajadora le representaba una ayuda en su esfuerzo mensual, tener 100 pesos de rebaja en la garrafa, me parece que no resiste otro tipo de discusión. Esto es una opinión personal y por eso lo defendí. Pero también, ¿no? ¿Cuáles son esos datos que para ustedes respaldan y bueno, la decisión? Nosotros tenemos que las garrafas en este momento que teníamos de mayor inclemencia climática en cuanto a frío, en cuanto a la realidad de lo que le representa a una familia tipo, el costo que le genera en invierno solventar cocción y calefacción en su casa con garrafas, me parece que era una ayuda que era absolutamente de recibo. Estamos hablando de que tenemos los números tanto en cocción como en calefacción. Y eso implica que, bueno, obviamente los quintiles más bajos, que son la población que tiene tarifa, la tarjeta Uruguay Social, por supuesto que son los más vulnerables y está bien que también tuvieran esa reducción, pero que está contenida en esa primera decisión de que son los más subvencionados. Pero la clase media trabajadora, todos nosotros, o todas nosotras, digo en general, porque esto de decirme, bueno, yo gano tanto y yo lo puedo solventar y el otro no, me parece que la verdad no resiste el tema de los números que tenemos. ¿Pero cuánto gasta una familia de clase media en garrafas en un invierno? Pero vos fíjate, bueno, pero ¿cuál es el consumo que tiene una familia tipo? Les pregunto a los que usan. Yo tengo en mi casa también garrafa.
También uso electricidad y también tengo garrafa. En el invierno, por lo menos, se te van, en una familia tipo que está en diferentes horas del día, por lo menos 3 garrafas. Estamos hablando de casi 4.000 pesos. Pero si vamos al descuento, estamos hablando de un ahorro de unos 300 pesos. Creo que quienes cuestionan la decisión dicen, eso no le mueve la aguja a una familia media, y en cambio concentrar eso en una mayor reducción a la población beneficiaria del MIDES puede ser para esa población más significativo. Bueno, yo creo que eso es un tema de opinión. La verdad que creo que es un tema de opinión. Creo que la gente la gente que está en MIDES, que tiene la tarjeta Uruguay Social, tiene muchas subvenciones y está bien que las tenga. Y nosotros entendimos que era un momento para darle también un mensaje a la ciudadanía en general y a la clase media trabajadora. Que también creo que yo les preguntaría a ellos si no les representó una buena noticia esa rebaja en la garrafa, que además en el quinquenio pasado le subió muchísimo la garrafa. Pasamos de una garrafa de 600 pesos a una garrafa de 1.150. Estamos ya casi al límite del tiempo y me quedan 2 temas muy importantes para hablar, así que te voy a pedir la mayor capacidad de síntesis y me voy a autoexigir no ahondar mucho más en las preguntas. Los dos. Tenemos que hacerlo los dos porque si no nos matan. ¿En qué etapa está digamos, proyecto vinculado a la producción de e-combustibles, de hidrógeno verde, de HIF Global? No podías dejarlo para el final. Eso, no nos va a... Claro, tengo que volver. Es un tema importantísimo. Se habla de un proyecto de inversión récord. Departamento de Paysandú ha recibido cuestionamientos, incluso desde autoridades argentinas de la provincia de Entre Ríos, por su ubicación, por los eventuales efectos en términos ambientales, y hace poco desde la empresa se comunicó que algunas de las observaciones fueron consideradas para reconfigurar el planteo, pero mantener vigente este proyecto. ¿El gobierno cómo lo está siguiendo y qué puede anunciar o decir a propósito de ese proceso en este momento? Bueno, sintéticamente el gobierno se reunió de manera completa en el sentido de que lo tomó Presidencia de la República como un tema país, en el sentido de trabajar para, de alguna manera, primero trabajar con la empresa que nos pidió reuniones a muchos del ámbito del gabinete y también a Presidencia de la República, en cuál es nuestra visión de proyectos nacionales en general y en particular energéticos. Y una de las cosas que primero trasladamos a la empresa, y la empresa lo recibió de muy buena manera, y por eso hizo una reformulación de ingeniería del proyecto, es que nosotros íbamos a mirar no solo el tema económico, de lo que impactaba la empresa, por supuesto que está teniendo un proyecto que para ellos esperan ganancia, sino también estábamos mirando, bueno, cuánto era el derrame económico para Uruguay, pero también lo ambiental y también lo social. Y cuando le dijimos eso, también tenía que ver con un tema de uno de los ejemplos que siempre pongo, es que el dibujo que se tenía de la planta en ese momento, antes de marzo, usaba hectáreas que tenían monte nativo. Esas hectáreas se sacaron del dibujo, por ejemplo, y es parte de la reingeniería del proyecto. Y afinamos números en cuanto a cuántos empleos iban a generar, con qué impacto, todo el tema ambiental. Tenemos un informe de aguas que no se tenía, que no estaba terminado. Bueno, ellos nos dicen que depende, está en fases, son 3 etapas, y depende de la fase de construcción a la fase después que termina el proyecto y que ya empiezan a producir el e-combustible, digamos, el combustible verde, y tiene que ver con diferentes, bueno, ahora nos van a traer, digamos, teníamos reuniones para ver cómo quedó esa proyección. Ellos hablaban de 300 empleos. ¿Permanentes? No, en la primera fase. Ajá. Y bueno, eso también lo están ajustando y estamos viendo en esta reformulación de ingeniería que se ha hecho, porque también tienen que ver con qué perfiles piden, y por supuesto que hay un tema de industria nacional y de trabajos nacionales que también queremos cuidar, pero también pedimos que quede un conocimiento a nivel de las empresas públicas y un conocimiento a nivel de la academia en Uruguay. Bien. De ese proceso que por primera vez se hace. Para cerrar, no cumplí del todo con no hacer un par de preguntitas más, pero son temas complejos y hay una cantidad de cosas para conversar. ¿Existe la posibilidad de que haya algún tipo de reforma o de cambio a la actual ley de medios, la vigente, la que viene del gobierno anterior, cuyo decreto, cuya reglamentación fue modificada hace mes y poco por el Poder Ejecutivo? Mira, yo te cuento lo que nos trazamos como camino y que ya parte lo hicimos. Lo primero que nos pasó cuando asumimos es que tratamos de encauzar la reglamentación de la ley, que tenía muchas observaciones, yo lo comenté desde el punto de vista técnico y jurídico, y fue lo primero que hicimos.
tenemos 2, 3 artículos que estamos viendo si se pueden, estamos conversándolo para ver si lo podemos poner en el presupuesto nacional, pero que tienen este camino, y es importante que lo diga. Pretenden no reabrir el debate en cuestiones de fondo de la ley de medios, que tenemos que tener otros tiempos para poder hacerlo, pero siguen el camino de ser más prolijos y de poder recausar cosas que vemos que se pueden hacer de forma rápida y que tal vez no estaban en la propia ley. ¿Cuáles son? Y mirá, por ejemplo, tenemos algunos artículos que tienen que ver con radios comunitarias que habían quedado con cuestiones que tienen que ver de hace más de 10, 15 años y que estaban desprolijas en la realidad, o que no existían o que existían, y queremos que de alguna manera haya como un borrón y cuenta nueva de la realidad que tenemos de licencias, cómo estamos, que la URSEC tenga la información actualizada. Estamos proponiendo un artículo que tenga que ver con alguna parte de reglamentación del tema fútbol, porque se nos está complicando aplicar cuando estamos negociando el tema del derecho a la transmisión. Nos encontramos el otro día que teníamos algún tema que poder trabajar, estamos trabajándolo, no te voy a andar más que eso, te voy a tirar esa y nada más. Ahí queda una puerta abierta muy importante. Pero lo estamos trabajando y es justo que yo lo cuente. Cuando pero no de sé. Los derechos, ¿te referís también al proceso en el cual Antel puede estar interesada en adquirirlo? No. Tiene que ver solo con qué mecanismo tiene que tener la URSEC como regulador para poder hacer cumplir, digamos, o qué información tiene que tener la URSEC para realmente poder hacer cumplir el 51 de la actual ley, el artículo 51. ¿Qué dice ese artículo, perdón? Es el que dice que, bueno, que realmente cuando son etapas clasificatorias o eliminatorias... La emisión en abierto de partidos que pueden haber sido comprados por otra empresa. El ejemplo que te estoy dando tiene que ver con esto de nosotros en este momento entendemos que no es el momento de empezar a debatir, o no hay una definición todavía desde nosotros de que sea el momento de hacerlo. Eso es sin perjuicio de que si en algún momento el gobierno entiende que hay que abrir ese debate o es el momento oportuno, o alguno de los actores entiende que hay que abrir ese camino, el Ministerio de Industria también tiene que tener bastante trabajado y adelantado las posibilidades. Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, gracias por esta visita de casi 40 minutos a la mañana de la diaria. Gracias a ustedes por la invitación.